buenos días. Estamos en martes 20 de diciembre. Comenzamos cara a cara. Ayer un día muy accidentado con muchísimas cosas. Fue asesinado el embajador de Rusia en Turquía. Atentado terrorista en Berlín, que ya tiene varios asesinados y también 18 de las 48 víctimas están heridas. Y bueno, también tuvimos la reunión en Guadalajara de la plana mayor de la política económica y la política fiscal en nuestro país. Estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público y estuvo el gobernador del Banco de México en reunión de la IMEF. Y para platicar de este tema saludamos a nuestro compañero Roberto Hurtado, que estuvo ayer precisamente en esta reunión. Roberto, muy buenos días. Buenos días, Enrique, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues informar precisamente que al participar en el foro denominado Perspectiva 2017, el cual organizó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, pues aseguró que la deuda que actualmente enfrenta el país es manejable y aunque debido a los ajustes y variación del mercado global, esta creció, pues reconoció que ha existido una buena gestión en el tema. Si te parece, escuchemos lo que mencionó en torno a la deuda del país. La madurez promedio de la deuda externa en México es de 21 años. Eso quiere decir que es una deuda que es relativamente poco sensible a cambios en la tasa de interés y sí, por su nivel, al tipo de cambio, pero menos que otras estructuras que hemos tenido en el pasado. Es una deuda bien gestionada, con buenas características, con un nivel que es claramente manejable y administrable comparado con nuestra región, comparado con la OECD. Ahí está lo que comentó el titular de la Secretaría de Hacienda, quien también habló del tema de la gasolina y este desabasto que se ha presentado en diversas entidades del país, sobre todo en el sentido de gasolina premium. Él mencionó que lo que se ha vivido pues se vendrá a corregir con la apertura de mercados para este sector. Dijo que más empresas se sumarán a esta competencia y por consiguiente no se presentarán más problemas de este tipo a partir del 2017. Escuche. Me parece, y se está corrigiendo. Y un poco platicábamos el fin de semana con el director de Pemex para ver qué es lo que había pasado. Y la respuesta era que había llovido en Tuxpan. No se puede que en un país del tamaño del nuestro, de la complejidad del nuestro, con la economía que tenemos, depende el abasto de gasolina de que no tengamos un norte en Veracruz. Y donde que en Veracruz tenemos norte, si nos llegan luego vientos huracanados de todo. Sí, es correcto. El hecho de que no tengamos esas redundancias, de que no tengamos la posibilidad de tener múltiples rutas para el abasto. Ahí está lo que mencionó José Antonio Meade. Y bueno, quien también estuvo presente fue el director de Pemex, José Antonio González, quien, aseguró que en los últimos meses la entrada en vigor de esta reforma energética ha propiciado las bases para el desarrollo, además de que con la apertura de mercados para la venta de combustible a empresas de diversos países se ayudará a fortalecer el mercado. Por tal motivo, el director de Pemex aseguró que existen finanzas estables en la administración y se ha hecho un combate directo y de frente, según refirió, a la corrupción. Escuchemos. El mensaje que a mí me gustaría dejar es que Pemex tiene finanzas estables hoy y que estamos abocados a acelerar la implementación de la reforma energética. Y que eso significa que Pemex va a estar buscando activamente socios para hacer su trabajo de mejor manera y darle al país una mayor competitividad energética y una mejor eficiencia de todos los servicios. Ahí lo que comentó José Antonio González. Es lo que sucedió ayer. También estuvo presente, como bien lo detallabas, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien también hizo referencia a estos temas, al de la gasolina, al de la deuda y desde luego a la llegada de Donald Trump y esta incertidumbre que se ha generado en los mercados internacionales, pero que, tiene mayor repercusión en México por la cercanía y sobre todo por los nexos comerciales. El reporte, Enrique. Y dejó Roberto esta frase de la película del terror, ¿no? Así es, hacía referencia a que no sabía, como en el tema de los cortos precisamente de las películas o en los trailers que se presentan, ya se anunciaron algunos de ellos, pero no saben en general cuál será el panorama. Dijo, pues se tiene que observar la película completa para saber pues cuál será el futuro que le deparará a México y si todas estas propuestas, todas estas reformas, sobre todo, pues toda esta situación, estas amenazas inclusive para nuestro país, se van a cumplir o no, Enrique. Oye, y nada más antes de dejarte ir, Roberto Hurtado, no estuvo el gobernador del estado presente, ¿no?
No, estuvo en su representación el secretario general de Gobierno Roberto López Lara, con un perfil bajo, estuvo de hecho pues aún en la primera fila de este panel que se realizó el día de ayer en ese hotel que se encuentra sobre la avenida López Mateos, pero en general, como te menciono, solo fue el único funcionario estatal que se pudo observar en el evento. Gracias, Roberto, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Ahí está lo que fue la reunión ayer del IMEF y saludamos al doctor Sergio Negrete. ¿Cómo estás, Sergio? Pues bien, Enrique, considerando. ¿Te gusta eso de la película de terror? ¿Se te hace una buena analogía? La frase es brutal, pero viniendo del gobernador del Banco de México es preocupante. No, bueno, no, esto... oye, es que es creativo nuestro gobernador del Banco de México, sí, ¿no? Del catarrito pasamos a la película del terror. Sí, a ver, a mí lo escribí a alguien ayer en sus redes sociales y me parece que creo que tiene sentido. Pues también Carstens debería de mandar mensajes de tranquilidad, porque creo que entre la población, entre los mexicanos, hay mucho escepticismo y hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en 2017. Realmente, a ver, coincido contigo, yo no veo ganancia en decir las cosas se pueden poner muy feas. Sabemos que es cierto, todos estamos conscientes de ello, pero decirlo precisamente cuando la película no ha empezado, pues dices, como que le agrega a la incertidumbre, le agrega innecesariamente, creo yo. Ahora, Carstens no da pasos sin guarache, es un hombre muy inteligente, que no abre la boca descuidadamente, entonces no sé qué haya buscado, salvo realmente preparar un poco más al país a lo que viene, pero él tampoco puede estar seguro. No sabemos, pero ciertamente es una frase durísima. Porque fíjate, ayer se reunieron Carlos Slim y Donald Trump, y bueno, al menos lo que han dicho tanto la parte de comunicación, en particular Arturo Elías Ayub por parte de Slim, y también lo que publica el Washington Post, es que tuvieron una larga conversación sobre México. Eso es al menos lo que dice el Washington Post, y pues que Slim lo que entendió del presidente Donald Trump es que le mandó muy buenas vibras a México y que cree que la relación va a ser mejor de lo que se piensa. Tal vez de pronto esto que hubiera sido una noticia más o menos positiva, de que se reúne el gran magnate mexicano con el gran magnate americano, pues se queda ensombrecida por esta declaración del gobernador del Banco de México. Y yo aquí no sé si lo que tenga Carstens en mente o sea de esas cosas. A mí me preocupa que ya se reunió Slim a cenar con Trump ahí en Florida, en su club de golf de Trump, y que el presidente Peña brilla por su ausencia en esta cuestión. O sea, yo estoy impactado porque viendo la historia, todo presidente electo de Estados Unidos, desde Reagan a la fecha, se ha reunido con el presidente de México, se ha electo también porque coinciden los ciclos. ¿Y falta un mes? Sí. El único que no, por cierto, fue George Bush hijo, pero hizo de su primera visita de Estado, fue a México. O sea, fue aquella al rancho de Fox. Al rancho de Fox. Entonces, digo, siempre ha habido la relación de los Cowboys. Una especial señal hacia México positiva, y aquí lo que tenemos hasta el momento es negativo, de que no hay, que no hay contactos, que casi como si a México no le interesara, no sabemos qué está pasando, pero bueno, Slim ya cenó, ya fue ahí a platicar. Entonces, bueno, esperemos que el señor Slim haya sido un buen embajador de parte de México, que no lo dudo, por cierto, no lo dudaría ni tantito, pero sí. Porque aparte, pues si le va bien a México, le va bien a Slim. Entonces, sobre todo cuando le va bien a México, le va muy bien a Slim. Entonces los intereses no al resto, pero a Slim le va muy bien, eso están queda alineados clarísimo. Los intereses, pero de todas maneras sí impacta que ya hay esa clase de contactos y no lo hay con el gobierno mexicano. Y creo que tiene que ver, Sergio, con lo que sucedió en la campaña. Yo creo que al final Peña Nieto quedó muy tocado de la visita de Donald Trump, y tal vez dentro de sus cálculos políticos, entendiendo que 2017 es un año electoral, donde hay 3 citas importantes, entre ellas la del Estado de México, pues tal vez dice, ¿para qué me muevo? O ¿para qué doy un paso adelante? Igual me va peor. Pues igual, pero hay que jugársela. Sí, Tú dirías, tendría ya que estar yendo a Washington a ver a Trump. Quiero creer, espero que sin enterarnos nosotros haya muchos contactos debajo de la mesa. Digamos, los famosos canales de comunicación por atrás, ¿no? Que estén abiertos directamente. Quiero creer que, bueno, se supone que Luis Videgaray tiene buenos contactos con el yerno de Trump, con Jared Kushner. Y está desempleado Videgaray, hasta donde sabemos. Entonces, para poder mandar unos WhatsApps por ahí. Yo francamente todavía llego a creer que igual Peña nombra a Videgaray en Relaciones Exteriores en enero. ¿De verdad? Bueno, es de mis... No me hagas caso de politólogo. Tú eres el politólogo, yo soy el economista. Pero bueno, sería un mensaje interesante. Pero sí lo veo y pues...
así como para establecer un puente fuerte, digamos, antes de la toma de posesión, hacer cambios en el gabinete y, por cierto, enfilar de nuevo a Videgaray a la candidatura del PRI, por supuesto. Exacto, hacia 2018 o incluso hacia 2017, que es la del gobierno del Estado de México, ¿no? Donde Videgaray ya ha sido precandidato anteriormente. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-807641. Al volver platicamos con el doctor Sergio Negrete sobre gasolinas, sobre inflación y sobre temas relacionados con la proyección económica para 2017 y también un balance de lo que nos dejó el año que se está yendo. 9 de la mañana con 19 minutos. Doctor Sergio Negrete, tema de las gasolinas. Supongo que tú fuiste un entusiasta promotor de la reforma energética en su momento, hace pues ya 2 años y medio prácticamente de que fue aprobada la reforma que iba a generar 500,000 de empleos en 2018, 1,000,000 en 2024, iban a bajar los precios de la gasolina. Bueno, tantas bellezas que nos vendieron en aquellos momentos. Sergio, no sé qué balance haces de la reforma y si crees que hay un vínculo entre la reforma y lo que vamos a tener el siguiente año, que es un aumento importante en el precio del combustible. A ver, la reforma, sí la defiendo. Creo que es de las mejores que ha hecho el gobierno de Peña Nieto, pero el timing fue pésimo. Esto obviamente no lo determinas. Ojalá hubiera sido en 2004 con el petróleo al alza y no en 2014. Sí, que se te caiga de $100 a 30, pues sí. Se aprueba la legislación secundaria justo prácticamente y ya inicia un desplome, no baja, desplome del precio del petróleo. Claro. Entonces, realmente se baja el entusiasmo, se enfría la inversión. No, todo esto que has dicho, esas proyecciones, olvídalas. Sobre todo las de 2018, 2024, pues ya se igual, pero, sí. Ahora, realmente también pasamos... Lo malo aquí, mucha gente se burla, ¿no? Y sobre todo los economistas dicen, no, es que yo prefiero la economía ficción. Uno vive mejor en la economía ficción que en la economía de verdad. Y parte de la economía de verdad son precios de gasolina caros, o relativamente caros, comparado con Estados Unidos. No con Europa. Ya sabemos que en Europa, Asia, la gasolina puede ser muchísimo Pero tienen más cara. muchísimos impuestos, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué se trata? Que tú recaudes impuestos vía la gasolina en lugar de subsidiarla, que esa es la economía ficción. Y sí, pues era muy bonito cuando teníamos la gasolina subsidiada, fabuloso. Pero aparte... Bueno, pero que no gastábamos. O sea, ¿cuál era el costo de oportunidad de ese subsidio? Gigantesco. Bueno, llegó a estar en 200 y tantos mil millones de pesos. Sí. Que bueno, es prácticamente todo lo que se gasta en política social en este país. Es una cosa, es un dato tremendo. 2 puntos de PIB. Y es impactante por cuestiones políticas. Sí, para subsidiar los tanques de gasolina, sí, me parece patético. Y de la gente más rica. Sobre todo, que es la que más carga gasolina. Sí, el que trae la Homer es el que se la pasaba muy bien. Entonces realmente no está mal, pero claro, la gente lo resiente, la gente recuerda la promesa de no más gasolinazos. Que por cierto, si tú ves el video que ahí está en YouTube de Peña, él dice no más gasolinazos en lo que resta de 2015. Pero claro, eso se perdió, esa frase se perdió. Yo entiendo que la gente no esté fijándose en el detalle y tenga el recuerdo de no más gasolinazos. Entonces, y aparte, a ver, somos muy malos refinadores. Sí. La capacidad de almacenaje creo que queda evidente porque tenemos un norte en Veracruz y de repente hay faltas de gasolina por todo el país. O sea, esto es pavoroso. Entonces realmente estás hablando de una empresa que se está desplomando. Fíjate cómo dijo el director general de Pemex, finanzas estables, no dijo finanzas sanas. Entonces, bueno, estable significa están que... tratando de sacarlo del hoyo a Pemex. Estables es que ya no está perdiendo cada vez más dinero. ¿Están tratando de sacarla del hoyo, Sergio, o están tratando de hacerla una empresa residual en el mercado energético en México? Yo creo que va enfilada a ser una empresa, no sé si no residual, pero tal vez una competidora al mismo peso que cualquiera otra. Exactamente. Lo que pasa es que necesitas dinero para invertir. Se ha invertido muchísimo, no se ha hecho bien, se ha perdido mucho dinero, la planta laboral es cara. No es que no sean eficientes, yo quiero defender a los trabajadores de Pemex, hay muchos excelentes, lo que pasa es que sus condiciones laborales ya las quisieran en muchas petroleras del mundo, es eso, y ya no hablemos de cuando podían heredar la plaza. Entonces, bueno, realmente por eso nuestra gasolina es cara, por ineficientes. Sergio, hay que decir que nuestra gasolina es cara no por eso, es cara por un impuesto, por el IEPS. Es decir, por el IVA. Porque a veces hay que recordar que Peña Nieto prometió, en estos temas de sus promesas, y si las leímos bien o no, Peña Nieto prometió, despuesito de la reforma fiscal de 2013, fue este famoso pacto por la certidumbre fiscal, o no me acuerdo cómo le llamó con los empresarios en su momento Peña Nieto, de estabilidad, o bueno, la promesa de no subir impuestos ya a partir de 2013. Sin embargo, lo que está haciendo es subir un impuesto.
O sea, Efectivamente. la gasolina va a aumentar lo que va a aumentar el siguiente año, no porque cueste más cara la gasolina, porque no cuesta. En realidad el petróleo sigue en esos precios, la refinación más o menos se mantiene en los niveles que ha estado desde 2014. El problema, Sergio, es el impuesto. Peña Nieto va a cobrar más impuestos a partir de enero del siguiente año. Básicamente sí. Y va a tener un impacto en el precio de la gasolina. Está subiendo un poco ahora el precio del crudo, pero sí, tienes Poquitito, razón. o sea, Sí, 18 19%. No. Tienes toda la razón. Básicamente estamos hablando de una carga fiscal. De un impuesto. Por lo tanto, ahí sí me parece engañoso. A ver, yo estaría de acuerdo, Sergio, en que se ponga un impuesto. Incluso estoy de acuerdo con el modelo europeo, que creo que si la gasolina tiene un impacto ambiental tan importante, tiene un impacto muy importante también en las infraestructuras públicas. Y en todo eso estoy de acuerdo en que se cobre un impuesto al uso de la gasolina. Sin embargo, eso tiene que estar atado a proyectos de infraestructura, tiene que estar atado a proyectos de transporte público. Y lo que sucede aquí es que se va a la bolsa general del gobierno. No sabemos dónde queda ese dinero. No, es que tocas el tema y el coraje de tanto mexicano. Cualquier impuesto el que pongas, en este caso gasolinas. Es decir, oiga, si yo lo pago, pero que no se lo roben. Que realmente aquí la clave, volvemos al tema de corrupción. Siempre vamos a acabar, y me parece muy bien, en el tema de corrupción, de mala inversión, de mal uso de los recursos públicos. Dice, oiga, yo pago, pero por favor, úsenlo bien. Quiero decir, Así como me piden que utilicemos el precio de la gasolina como un digamos, que desincentive el uso del auto a través de un precio alto de la gasolina, si después no tengo otra opción. No, es que no hay alternativa. A mí eso sí ya me parece... Y lo vivimos en todo México, quizá un poco en Distrito Federal haya cierta alternativa, quizá. Sí. Pero incluso, hoy una ciudad como Guadalajara. No, Guadalajara tiene muy pocas alternativas. Estamos hablando de la Y este segunda fue el urbe. sexenio de la movilidad, fíjate, en las que andamos. Pues realmente que dice, oiga, pero ¿qué opciones tengo yo en Guadalajara para mover? No estamos hablando de una ciudad mediana o pequeña del país. No. Bueno, pues entonces pague más por gasolina y consuma menos de Pues sí. qué. Oye, pues camine. Sí, o camine. Camine. Oye, Sergio, y bueno, decía ayer también Carstens, en esta reunión en Guadalajara, que lo que sí prevé es que este incremento en los precios de la gasolina pueden tener un impacto inflacionario importante. Hay que decir que buena parte de por qué la inflación se ha mantenido baja en México es porque el precio estaba o contenido o tenía aumentos muy pequeñitos. Hubo lo de gasolinas, pero también hubo lo de telecomunicaciones. Si te acuerdas cuando todo lo de los celulares bajó a cero, ahí fue un bajón de la inflación significativo. De hecho, la llevó a 2% más o menos. A 2%, la inflación. claro. Entonces, sí, ahora viene el golpe contrario. ¿Por qué no nos explicas, Sergio, cómo se calcula la inflación? Que siempre es sé que es un índice ponderado y todo lo demás, pero más o menos para que la gente entienda cómo se Tú lo calcula. conoces, pero sí, es una canasta de bienes y servicios que, dependiendo de su relevancia en el consumo de la gente, tiene cierto peso, que se le llama ponderación. Entonces, por ejemplo, te va a parecer curioso o no tanto, la cerveza tiene un fuerte peso en el índice de precios al consumidor, la gasolina, las loncherías. ¿La cerveza? Si la cerveza sube, tiene un impacto inflacionario Sí, importante. por supuesto. Entonces, hay cosas que tienen un peso importante. La gasolina obviamente tiene un peso enorme, más o menos, si recuerdo bien, 3,5% del índice. Entonces, si tiene un incremento importante, sí puede entonces, tener. Esa subida ciertamente va a traer un golpe inflacionario, una subida fuerte del índice, de algunas décimas, que no es poco. O sea, que suba la inflación general unas décimas. Claro. Pero aparte es la especulación en torno a esa inflación también. O sea, que de pronto llegas a una tiendita a comprar un kilo de tortillas, o un kilo de leche, o un litro de leche, lo que sea, y te dices que subió la gasolina, entonces tuve que subir mi precio 2, 3 pesos. Lo que tú tienes la cascada. Exacto, la cascada, ¿no? Que se deriva, digamos, de ese incremento de la gasolina. Sí, la gasolina es el clásico, que dice sube la gasolina, sube todo. Entonces va a pegarle bastante a la gente, por cierto, en su consumo, y va a traer un golpe inflacionario. Y en parte por eso, previendo eso, Banco de México siempre se trata de adelantar. Ya previendo esto, pues, subieron la tasa de interés, como sabemos, hace unos 5 o 10 días a 5.75%. Y fue la sexta subida de la tasa de interés en 12 meses. Sexta subida. De 3% en diciembre 15 a 5.75% en diciembre 16. Entonces, pues, esperando un año de poco consumo, de menos consumo, menos crédito. Exacto. Ahora, hay que decir algo. Estamos muy acostumbrados a tasas de interés altas. Entonces, esto, Sí. aunque ha subido, y vaya que ha subido, casi se ha duplicado. A ver, de 3 a 5.75. Sí, pero desde el 2009, desde la crisis, ¿no? Sobre todo después del proyecto de recuperación de Obama, ¿no? Nos acostumbramos a... Pero ya la cuestión es que yo creo que esto no va a afectar tanto el consumo, algo quizá la inversión,
Pero de todas maneras desacelera la economía y por eso, y entre otras cosas también, el efecto Trump. Entonces, entre tasa de interés, inflación, efecto Trump, yo no dudo que el gobernador por eso está viendo la película de terror. Es decir, a ver, el año Que mete todos los elementos y dice, bueno. Pinta feo. Pinta bastante feo el año 17. El crecimiento esperado de México para el año que entra no llega ni a 2%. O sea, nadie te dice más de 2%. Nosotros en este vamos a andar por ahí, ¿no? 2.2, por ahí, sí. Entonces, poquito menos que este año. Y una desaceleración se siente. Nos va Es que vamos hacia un sexenio de muy mal crecimiento económico, no, porque empezamos con va a ser 1.4. de los sexenios de peor crecimiento. Curioso porque no ha habido recesión, no ha habido un crecimiento negativo, como sí lo hubo con Calderón, sí lo hubo al principio de Fox, con Cedillo, bueno, ni se diga, pero nunca ha habido un sexenio de un crecimiento tan mediocre parejo, vamos a decirlo así. O sea, de 1, 2... Pero yo porque con Calderón hubo un par de años, de muy buenos años. Muy buenos, sobre todo. Pero hubo una caída, bueno, la del 2009. Sí, pero esa fue tremenda. Esa fue, pero menos 7%. Fue brutal. Fue brutal. Digo, a mí me dicen, es que con todo se cayó en el mundo. Pues sí, pero menos 7%, si ves las economías de nuestro alrededor, no cayeron eso. No, era el clásico, le dio gripe a Estados Unidos y a nosotros, para variar, nos mataba la pulmonía. Nos mataba la pulmonía. Vamos al corte, volvemos para seguir platicando del tema energético y más asuntos de la agenda económica. De la mañana con 35 minutos. Sergio, leemos algunos mensajes que nos manda el amable auditorio. Nos dice Javier, qué pena que nuestro señor economista nos diga que las reformas de Peña han sido muy buenas, cuando la percepción es diferente de la realidad. Rotundo fracaso de Peña. No hay empleo, pobreza, absurdo que nosotros no refinemos y lamentable. Que los americanos digan para qué les prestamos a los mexicanos si tenemos casos de corrupción como Javier Duarte y el mismo Peña en Dios bendiga a México y nos libre de Peña. Pronóstico para el dólar en el primer trimestre de 23 a 25 pesos por dólar, llegando hasta la mitad del año. Año a 38 pesos con la poca asertividad de gobierno, no dudo que se dispare. Saludos, Javier Preciado dice, dudo que llegue a 38, ese sí. Oye, es curioso porque cita cifras del año 82, pasó de 25, 26 con López Portillo en febrero 82, ¿Ah, sí? a 38. A 30. Entonces, Mira. No sé puede ser un retorno. Si esta persona. Ahora, tú hablabas nada más de la reforma energética en este caso. Sí, yo quisiera aclarar eso. A ver, realmente el gobierno de Peña ha sido muy malo en muchísimos aspectos y de corrupción. A mí me recuerda, por cierto, a López Portillo. Yo no recuerdo, no tengo noción de un gobierno tan corrupto, o vamos a decir que se percibiera tan corrupto. Vamos a frasearlo así para ser como el actual. Yo retrocedo hasta López Portillo. El asunto de la reforma energética es que ahorita es difícil defender sus impactos, ¿no? Sus beneficios. Peña no puedes vender nada. Pero incluso si ya te vas a los datos, Sergio, recorta en gasto público, es decir, menos recursos. Por cierto, cosa que es una combinación que me parece letal, menos gasto público en términos generales, ¿no? Programas sociales, educación, salud, pero también en 25 años el nivel más bajo de inversión pública. Porque nos venden esta idea de que México está en construcción o está en movimiento, no me acuerdo cuál era la frase, pero ahora, porcentaje del PIB, el más bajo. Yo aquí tendría cuidado, te digo por qué, porque buena parte de ese recorte en inversión está haciendo en el sector petrolero. Sí. Entonces, mucha de esa inversión no era en carreteras, no era en hospitales, no era en escuelas, no era... Pero sí generaba empleos, sí dinamizaba la economía. Sin duda. Bueno, incluso después de los recortes, si tú recuerdas, Sergio, anunciaba el Banco de México pues ciertas reconfiguraciones en sus pronósticos anuales, ¿no? Sí, no, sin duda el recorte de inversión te pega, pero buena parte de esa inversión que ahora ya no va a haber era en sector energético. Entonces está siendo sustituida por inversión extranjera, inversión privada. Pero no, tienes razón, de que hay un recorte en inversión, de que el Estado se está retrayendo en su papel económico. Porque 2013, digamos más como a finales del 13 e inicios del 14, fue una borrachera de gasto. Ese fue el asunto y después tuvo que empezar a corregir con un déficit muy alto, mucha deuda. Le subieron al gasto, suponiendo, muy equivocadamente, que el petróleo iba a seguir alto. Que en lo que llegaba a la apertura... O que iban a ganar las elecciones, ¿no? Digo, también de pronto dicen, de pronto los cálculos es ganamos las elecciones y ya después, con un poquito más de aire, hacemos recortes, ¿no? Ya después vemos. Pero si fines de 13 realmente fue una subida de gasto... enloquecida, de hecho. ¿Deuda es para preocuparnos?
Sí, no. La deuda del gobierno federal no tanta. Yo estaría muy de acuerdo con el secretario de Hacienda. Las tasas de interés son relativamente bajas. Mucha está en pesos, mucha es de largo plazo. La deuda tradicional que nos hundió era la de dólares de corto plazo. No creo que recuerdes los famosos tesobonos de Salinas Cedillo, pero eran instrumentos de corto plazo en dólares. Fue lo que hundió a México en el año 95. Pero sí hay una deuda que me preocupa mucho y es la de Pemex. No tanto la del gobierno federal, pero sí la de Pemex. ¿La de Pemex, el pasivo laboral de Pemex famoso? No solo... ¿O la deuda? Las dos. El pasivo laboral, las pensiones, que son descomunales y que habrá que pagar. Y el endeudamiento en bonos, el endeudamiento externo. Pemex, ya la deuda de Pemex está bordeando lo que le llaman el junk status, el bono basura. Y al paso que va, pues esperemos que... Es lo que trata de evitar el director general de Pemex a toda costa, que se degrade a nivel de especulativo, es la palabra elegante, o basura, si quieres usar una palabra fuerte. Esa sí me preocupa. Y en ese caso, lo que habría que esperar o podría ocurrir es un rescate. Bueno, es que ya está viendo ese rescate. Tú has oído ya de inyecciones del dinero del gobierno federal a Pemex. Estamos rescatando a Pemex. Bueno, y Pemex ha rescatado al gobierno federal por muchas décadas. Veces, bueno, ¿no? ahora nos toca el turno a nosotros, los contribuyentes, de rescatar a la empresa. Ahí el asunto también es un tema que se discutió en su momento, Sergio, de darle cierta autonomía fiscal a la empresa. O sea, con ese tipo de tasas, Pemex es insustentable. Con lo que le quita el gobierno federal, ninguna empresa puede realmente ser exitosa con ese tipo de impuestos y de derechos, ¿no? Y quedó ampliamente demostrado. No, y peor todavía. Es que como me dicen, es que Pemex tiene que desaparecer porque el modelo público no sirvió. Pues mira, sirvió para tener impuestos para muchos relativamente bajos, sobre todo para las élites de este país, bajos, si los comparamos con este país, con otros países, perdón, y también sirvió para tener un gasto público totalmente desorbitado, gobernadores millonarios. De algo sirvió Pemex, ¿no? Pemex fue una vaca lechera. Y los diputados no se ponían de acuerdo y decían, sáquele $2 más del precio a súbele el precio del petróleo, y con eso, sí. Digamos que creo que ahí lo que está llevando a Pemex a la quiebra son decisiones políticas, son decisiones de la clase política. Sí. No es de una empresa que sea ineficiente en sí misma. Y acumulada. No está todo el de Noruega. Exacto. Tienes una empresa petrolera estatal, pública, manejada. Con inversión privada, también es cierto. Sí, pero aquí es la cuestión de que tengas un régimen institucional muy sólido, que no lo tuvimos. De acuerdo. Gracias a 9597. Buen día, señor Enrique. Lo había escuchado en otra estación. Es un placer encontrarlo ahora por acá. Considero de lo mejor que tenemos en el país en cuestión de periodismo. Lo felicito y le pido me diga dónde puedo encontrarlo, ya que en Canal 8 tampoco lo he visto. Excelente programa. Bueno, estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y me dice, qué triste ver que nuestro país está siendo pésimamente gobernado, pero es más triste que no hagamos nada al respecto, el país donde no pasa nada, el país que nos merecemos. Muchas gracias por el comentario. Nos dice María de Lourdes Gutiérrez, nos manda un café para despertar, ya llevamos varios, gracias María. 8812, por Peri de carretera, Chapala Centro Sur, tráfico pesado a vuelta de rueda, asimismo tráiler. Por Yesero Carril nadie le dice nada, como el transporte público. No hay nadie que pare los del 380 en lo que quieren y nadie les hace nada y es ruta certificada. Bueno, y ahorita que por cierto se va a empezar a discutir el aumento al precio del camión, aunque parezca una broma. 0912, buen día, soy Saúl. A ver si lo pasan al aire el verdadero desabasto de gas. Es porque subirá en enero bola de desgraciados ambiciosos. No escondan y empresarios hambriadores de México, y es para que digamos, pues ni modo, que suba, pero que siga gasolina, pero pienso que los mexicanos no debemos pagar la gas así de cara. Gracias. ¿Será un ataque de especulación esto del desabasto? O sea, que se estén conteniendo ciertos... Yo no creo. Para cobrarlo en enero a otro precio. Yo precio. realmente supongo que la capacidad de almacenaje es tan escasa en este país que realmente está fluyendo todo lo A mí la explicación de una lluvia en Veracruz no me parece adecuada, pero bueno, en una de esas sí, me pareció que es un poquito... Oye, hay que decir algo sobre lo que dice esta persona. No podemos descartarlo. No, decir, mira, no. va a subir en enero, pues vamos a guardar unos litros de aquí entonces, ¿no? Y feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad. Dice Javier Ramírez, independientemente de que sea buen presidente o no, Peña Nieto, ¿quién los entiende? Si se reunió malo y si no se reúne malo, seamos más objetivos. Independientemente de que sea buen presidente... bueno, es el mismo mensaje, no lo duplicó. Bueno, a ver, Javier, en el asunto yo creo que se equivocó en reunirse con Donald Trump. Hay gente que no lo piensa, yo lo dije en este espacio, y creo que cuando ya es presidente Donald Trump, la situación es completamente distinta.
Yo no creo que como candidato se tenga que reunir con él. Estoy de Como acuerdo. presidente, claro, pues por supuesto, se tiene que reunir hasta con el presidente de China, del Partido Comunista Chino, pues ni hablar, no me gusta mucho el sistema, pero se tiene que reunir. No, esto es, yo estoy de acuerdo contigo, traer a un candidato a México, aparte de haberle dado las cámaras, la plaza para lucirse, de ahí irse a un evento antimigrante a Arizona. Después le robó toda la rueda de prensa, donde Peña Nieto apenas pudo hablar del asunto. Y con trabajos el otro le entendía qué estaba diciendo No. Trump y el otro ya estaba soltando ahí. Realmente yo coincido contigo, Enrique, no creo que haya sido una buena idea. Esperemos que aprendamos a no meternos en campañas. Sí, Porque aparte lo que México siempre en política exterior ha abanderado. sí, no intromisión en los asuntos no políticos de otros y países. Ya que es electo, a partir de ese momento, ahí sí salir a luz. Mira, Javier, si hubiera sido tan buena idea, algún otro presidente del mundo se le hubiera ocurrido reunirse con Trump en la campaña y nadie se reunió con él. Nadie, más que Enrique Peña Nieto. A lo que me refiero es que creo que tienes que respetar el proceso interno. Le dio Peña Nieto una imagen de presidenciable que necesitaba Donald Trump y sobre todo con el país al que había agredido durante muchas semanas seguidas, durante muchos meses. Y ya siendo presidente, sí creo que la política exterior tiene que tener una parte muy pragmática, que es, no me puede caer bien este señor, pero los intereses de mi país están vinculados a ese, por lo tanto, me tengo que reunir. Así de Creo sencillo. que es difícil pensar de otra manera en este tema. 9 de la mañana con 45 minutos, volvemos para seguir hablando con el doctor Sergio Negrete. De la mañana con 49 minutos. Leemos unos mensajes más. Sergio, antes de entrarle a ver qué podemos esperar. En 2017 ya hemos dicho un poquito, ¿no? de este asunto, pero Crecimiento bajo, sí, digamos que no inflación más esperamos. alta. Inflación más alta. película de terror. ¿Tipo de cambio? Tipo de cambio. Uy. Mira, es que aquí va a ser Trump. Aquí Las decisiones de las Trump. decisiones de Trump. 20 de enero va a ser clave con ese discurso de toma de posición. Los primeros 100 días de decisiones ejecutivas que manda al Congreso. ¿Se puede ir más allá del 21 o 22? Pues sí. O sea, el tipo de Sí, cambio sí. está indexado a las decisiones políticas de Trump. Muchísimo. Sí, si estuviéramos con presidente Clinton, estaríamos hablando, yo creo, un dólar a 18, no a 20. Oye, su gabinete impresionante. A mí lo que me impresiona es esta paradoja entre que Trump haya sido electo por los sin voz, por los trabajadores pauperizados, sobre todo del centro de los Estados Unidos, y que su gabinete sea de cleptócratas, dices, bueno, me parecen Multimillonarios multimillonarios. que se han hecho ricos a costa de las quiebras. Qué impresionante, ¿no? La política está en unos niveles. Y yo me atrevo a decir aparte que la gente que lo votó está encantada. Pues sí. Es como Sí. el sueño americano, ¿no? Y decir, mira, sí, mucha gente rica que me va a ayudar. Yo Fíjate. no sé qué esté pensando el votante medio de Trump, no sé qué esté pensando. Sería interesante, no sé si han salido ya algunos estudios demoscópicos, alguna encuesta sobre... Y deja que les quiten el seguro de salud de Obama, que eso también va a estar impresionante. Sí. No, realmente Sí, a mí cuando me dicen, oye, Obama no hereda nada, pues Trump opina otra cosa. Porque Trump se ha dispuesto, y lo ha dicho siempre, a deshacer desmantelar todo el legado de Barack Obama. Entonces me parece que algo sí hizo. Mateo dice, lo malo de las reformas es que para cobrar y pagar impuestos y mercancías se basan en dólares, pero para cobrar sueldos se basan en pesos mexicanos. Por eso, aunque digan que somos el gigante agroalimentario, los vegetales exportables están carísimos, pues el mercado te pone el precio del producto a cómo lo pagan, en este caso en Estados Unidos. De otro modo, si no pagas ese precio aquí, lo pagarán allá. Por eso nunca bajarán los aguacates y los berries. Es solo un ejemplo. Muchas gracias, Mateo, por compartirnos esto. Ricardo Ochoa nos manda un boletito de la ruta 275B con el número 8086. Dice 3 pesos, servicio subrogado. Buenos días, ruta 275B. Cobra 7 y da boletos de 3. Ruta certificada. Es un robo. Muchas gracias a Ricardo por el reporte. 0573, otra vez nos toca a los ciudadanos rescatar a otra dependencia. Este señor no vive en el mismo país que nosotros vivimos, por eso él trae este discurso, pero que venga a preguntarnos a quiénes trabajamos para poder comer. Muchas gracias. 5379 nos manda un video, también le agradezco. Entonces, bueno, malas perspectivas, Sergio, para el próximo año. sin duda. Será un año donde pues estaremos muy atentos, ¿no? a lo que suceda con Donald Trump, con sus decisiones. Las primeras, sobre todo el hecho de nombrar a personas, sobre todo en la parte económica, no muy
digamos, que no les gusta mucho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A ninguno. El futuro secretario de Comercio, por ejemplo, ha dicho que está en contra de los malos acuerdos comerciales. Adivinemos de... Ahora, por cierto, los que ha nombrado, 2 o 3 por ahí, sobre todo están en contra de China. Pero de todas maneras, México está en la mira. A ver, Trump trae a un país en la mira, se llama México, algo a China, pero aparte Trump es dual y hay que enfatizarlo, es México y los mexicanos. Si no es un Cuando- asunto nada más de la relación bilateral, política, ¿no? Es la gente, somos nosotros. Cuando él habla mal de China, no habla mal de los chinos. Sí. Y aquí agarra... Sí, ha dicho, nos mandan a la peor gente. Ha dicho violadores, eso, ¿no? Violadores. criminales. Eso no dice de los hindúes, eso no dice de los chinos, eso no dice de toda esta gente que está migrando a Estados Unidos. No. Aquí hay que hacer esa distinción, por desgracia. Entonces yo veo muy probable que sí sea película de terror. O sea, sí puedo entender la frase Carstens, aunque todavía no acabo de entender por qué la dijo Carstens, pero ciertamente las señales, todo su gabinete y apunta a que México va a sufrir, bueno, esto de Carrier en Indiana, que evitó que vinieran ciertos empleos. No logró mucho, pero todavía no es presidente. Deja que ocupe el despacho Oval. Son mensajes simbólicos, ¿no? Simbólicos Pero, como sim- presidente electo. Como presidente electo, y también esta idea de poner una tasa muy fuerte a las empresas que quieran volver después de haber sido de los Estados Unidos, ¿no? La verdad es que tiene creatividad, ¿no? También el asunto del muro, parece que ya encontraron la forma de cobrarse, lo que es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Si tú quieres que negociemos en ciertos términos, paga el muro. No va a haber manera, es que un gobierno mexicano no puede aceptar pagar $1 sin, imagínate, de por sí la popularidad del gobierno está baja, que aceptar pagar un muro. Yo No, creo no, que no. sí sería un mensaje lamentable, histórico. Nos va a poner realmente contra el muro, contra la pared vamos a estar en términos ¿Qué de- decisiones desde tu punto de vista, Sergio, tendría que estar tomando en materia económica el gobierno mexicano para un poquito protegerse del entorno internacional? Está el caso de Estados Unidos, pero hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Alemania, el motor económico de la Unión Europea. A finales del año es en Alemania, en Francia en abril primera vuelta, en mayo segunda vuelta. También con posibilidades de que algunos grupos, como por ejemplo el Frente Nacional, partidos políticos como el Frente Nacional, tengan un papel importante en Francia. Es un partido proteccionista que quiere sacar a Francia de la Unión Europea. Y en Alemania puede ser que Angela Merkel, la eterna canciller, ¿no? Pues no tenga la mayoría que necesita para gobernar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano para protegerse un poco de los vaivenes? Ya realmente es que es mucho aguantar. Ya apostamos por un modelo de integración a la globalización, pero aparte de todo, se habla mucho de diversificación. Yo no digo que no, por supuesto, sí es muy correcto, pero diversificar toma tiempo, Sí. es costoso. Aparte, arrojarte a los brazos de los chinos tampoco veo que sea tan positivo. Realmente yo lo veo como aguantar y hacer el cabildeo más intenso. Aquí estoy diciendo lo obvio, todo el mundo dice esto y es una gran verdad. Cabildear con empresarios de Estados Unidos que convenzan a ese empresario que se llama Donald Trump que De que pelearse es muy tonto, que ¿no? dañar a la fábrica de Monterrey daña a la fábrica de Houston. Ayer en El Economista, el director Enrique Quintana escribía... Decía, El Financiero, ¿no? Sí, del Financiero. En El Financiero. Sí, dijiste El Economista Sí, ya. dije El Economista. qué Nuestro barbaridad. amigo Luis Miguel González nos iba a mandar un mensaje para decirnos, No, oiga, y- el director soy yo. No, y Enrique Quintana me va a matar. Pero decía Enrique Quintana que, pues decía, es como separar un huevo revuelto, la clara y la yema. No Sí. puedes. Así es la interdependencia en ese manufactura de sector, América ¿no? del Norte. Y aquí incluyó también a Canadá. Entonces esa manufactura realmente está ya tan entrelazada. Pero bueno, ojalá lo entienda el señor Trump. De acuerdo. Dice 0666. Hola, buenos días. Quisiera comentar un acto que recién veo en Avenida Vallarta, en el puente cruzando Patria. Un joven en su coche drogándose con un bote de leche. Sentí pena y preocupación porque finalmente no está al 100 de sus sentidos. Ojalá las autoridades y los padres pongan más atención en los jóvenes que afectan a la sociedad. Vamos a guardar la información que nos pasa del número de placas y todo, porque pues, no sabemos de esta información en realidad el origen, pero lo pasamos aquí en cualquier momento lo compartimos con las autoridades competentes. Gracias por su mensaje. Nos dice 2750, nuez y mandarina en mercado de abastos, semáforo descompuesto. Gracias. Manuel Martínez nos manda una fotografía futbolera. Gracias, Javier. ¿De qué nos preocupamos por Trump? Preocupémonos por el de aquí. Ya otros mercados
Nos han ofrecido apertura. Ojo, gracias, saludos, Javier Preciado. Ojalá ningún presidente mexicano defienda los intereses del pueblo. Ojalá algún, presidente mexicano defienda los intereses del pueblo. Los empleos como Trump defiende a los estadounidenses. Por eso, cierto respeto por él. El error de México, quitarle el empleo a Estados Unidos para darle a México y no crearlos aquí mismo. Nos dice señora María Luisa de la Colonia del Carmen. Lo más preocupante es que si la gasolina sube 10 centavos, productos como la tortilla, el azúcar y así todos los productos de la canasta básica, el gobierno debe cuidar la economía del hogar antes que todo. Pues sí, este efecto, ¿no? Que al final... Ahora, antes de irnos, hablabas de diversificación, Sergio, el tema del mercado interno. ¿Se puede apostar por esta palanca a corto plazo, digamos, en un asunto de tratar de evitar los vaivenes económicos mundiales apostando por esta palanca? Por supuesto, y aquí tienes buscar lo que ya se hizo, liberalizar un poco. Hay que tener mucho cuidado con el sector financiero, sí, porque si tú liberalizas a los bancos se pueden poner a hacer cosas muy peligrosas, pero bueno, que se incentive el crédito. Ahora, el salario mínimo, los 8 pesos. Sube el salario mínimo. Que tal vez puede empujar los salarios al alza, los de arriba. Y los empresarios, fíjate, estuvo aquí con nosotros el presidente de Coparmex y dijo que él estaba a favor. En esto ha tenido dijo que estaba a favor de que se fuera hasta 90 pesos. Para ir arriba de la línea de pobreza. Exacto. Entonces, bueno, creo que podría ser una forma de mandar un mensaje de que es importante que se consuma. Y hay que decirlo, lo quiero reiterar, que mucha de nuestra planta exportadora es mercado interno. O sea, el trabajador que está en una manufactura, el trabajador de Puebla de la Volkswagen, pues compra en Puebla, consume en Puebla, le pagas en Puebla y ese Volkswagen se exportó a Estados Unidos. Entonces, cuidar ese aspecto también, pero sí, el mercado interno es fundamental, aumentar la productividad. Aquí realmente lo que puede hacerse en materia de productividad es gigantesco. Y aquí, mira, vamos a temas no económicos, pero que son económicos, la seguridad. Dale certeza al inversionista, sí, que no le van a llegar a extorsionar la tiendita. Doctor Sergio Negrete, doctor en Economía, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen.